Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Con la llegada de noviembre, el clima se volvió helado. Las montañas que rodeaban la escuela se tiñeron de un gris glacial, y el lago parecía acero frío. Todas las mañanas el suelo amanecía cubierto de escarcha. Desde las ventanas del piso de arriba se podía ver a Hagrid descongelando las escobas en el campo de Quidditch, envuelto en un largo abrigo de piel de topo, guantes de piel de conejo y unas enormes botas de piel de castor. La temporada de Quidditch había comenzado. El sábado, después de semanas de entrenamiento, Harry jugaría su primer partido, Gryffindor contra Slytherin. Si Gryffindor ganaba, se colocaría en el segundo puesto del campeonato de las casas. Sin embargo, Harry no estaba tan entusiasmado con el primer partido de la temporada como todos los demás. De hecho, casi deseaba que se cancelara, aunque jamás lo diría en voz alta por miedo a que su casa y su familia lo tacharan de blasfemo por tal cosa. Entre los entrenamientos de Quidditch, el intento de terminar la cantidad endemoniada de deberes que de repente les habían cargado, y las clases extra que Harry recibía de Narcisa Malfoy sobre etiqueta y cómo debía comportarse un Lord de Wisengamot, Harry se sentía totalmente agotado. Para ayudar a Harry, así como a cualquier otro estudiante que pudiera necesitar apoyo con sus clases, Hermione había iniciado un grupo de estudio abierto a todos los que desearan unirse, sin importar la casa. Harry había supuesto que solo unos pocos querrían participar y, por lo tanto, se sorprendió cuando aparecieron varios. Daphne Greengrass y su amiga Tracy Davis se unían casi todas las noches, al igual que Theodore Nott, Draco, Crabbe, Doyle, e incluso Rhea participaba ocasionalmente, a pesar de ser de tercer año, ofreciendo consejos útiles a los de primer año. Ron se había opuesto al principio a estudiar con Slytherins, pero con el tiempo había pasado de una aversión total a una tolerancia más fría, ya que Tracy se había ofrecido a complementar la ayuda que Hermione le ofrecía a Ron para que pudiera leer mejor. Cuando no estaban ocupados estudiando, Harry, Ron y Hermione discutían que creían que estaba custodiando el perro de tres cabezas y por qué Bill parecía pensar que era tan peligroso y quién podría estar intentando robarlo. Cuando Neville mencionó de pasada que había escuchado de uno de los fantasmas que Snape fue visto en el tercer piso la noche del ataque del troll, Ron decidió inmediatamente que debía ser Snape quien quería robar lo que fuera que estaba allí. Harry rápidamente descartó la sospecha diciendo que Snape era un profesor de Hogwarts y que no había forma de que un maestro intentara robar algo justo debajo de las narices de Dumbledore, algo con lo que Hermione estuvo totalmente de acuerdo. El día del partido de Quidditch, Harry sentía que iba a vomitar. Todos en Gryffindor le habían dado palabras de aliento y le dijeron que lo haría increíblemente bien. Incluso Draco y Rhea habían venido a desearle suerte, con la advertencia de que ellos, por supuesto, animarían a su propia casa. Para las 11 de la mañana, toda la escuela parecía estar en las gradas alrededor del campo de Quidditch. Muchos estudiantes tenían binoculares. Los asientos podían estar muy altos, pero a veces seguía siendo difícil ver lo que estaba sucediendo. Ron y Hermione se unieron a Neville, Seamus y Dean en la fila superior. Como sorpresa para Harry, habían pintado un gran cartel en una de las sábanas. Decía Potter para presidente, y Dean, que era bueno dibujando, había hecho un gran león de Gryffindor debajo. Luego, Hermione había realizado un pequeño y complicado encantamiento para que la pintura destellara diferentes colores. Pronto se les unieron Molly, Arthur y Sirius. Sirius, para vergüenza de Molly, había optado por aparecer con el pelo teñido de rojo y dorado y vistiendo una camiseta de Quidditch que decía Potter en la espalda. Mientras tanto, en el vestuario, Harry y el resto del equipo se estaban poniendo sus túnicas escarlata de Quidditch. Slytherin jugaría de verde. Wout se aclaró la garganta para pedir silencio. De acuerdo, caballeros, dijo. Y damas, dijo la cazadora Angelina Johnson. Y damas, asintió Wout. Llegó el momento. El gran momento, dijo Fred Weasley. El que todos hemos estado esperando, dijo George. No sabemos el discurso de Oliver de memoria, le dijo Fred a Harry. Estuvimos en el equipo el año pasado. Cállense, ustedes dos, dijo Wout. Este es el mejor equipo que Gryffindor ha tenido en años. Vamos a ganar. Lo sé. Los miró a todos como diciendo, o si no. Bien. Es la hora. Mucha suerte a todos. Harry siguió a Fred y George fuera del vestuario y, esperando que sus rodillas no cedieran, salió al campo en medio de fuertes victores. La señora Och era la árbitro.
Estaba parada en el centro del campo, esperando a los dos equipos, con su escoba en la mano. Ahora, quiero un juego agradable y limpio, de parte de todos ustedes, dijo una vez que todos se hubieron reunido a su alrededor. Harry notó que parecía hablar principalmente con el capitán de Slytherin, Marcus Flint, un estudiante de sexto año. Harry pensó que Flint parecía tener algo de sangre de troll. Luego, por el rabillo del ojo, vio el estandarte revoloteando en lo alto, destellando Potter para presidente sobre la multitud. Vio a sus padres animando salvajemente. Vio a Sirius con aspecto de loco, gritando, y a pesar de su malestar estomacal, Harry no pudo evitar reír. Su corazón dio un salto. Se sintió más valiente. Monten sus escobas, por favor. Harry se subió a su Nimbus 2000. La señora Oates dio un fuerte silbido con su silbato plateado. 15 escobas se elevaron, muy alto en el aire. Habían comenzado. Y la quaffle es tomada inmediatamente por Angelina Johnson de Gryffindor, qué cazadora más excelente es esa chica, y también bastante atractiva. Jordan. Lo siento, profesora. El amigo de los gemelos Weasley, Lee Jordan, estaba haciendo los comentarios del partido, vigilado de cerca por la profesora McGonagall. Y ella realmente va a toda velocidad allá arriba, un pase limpio a Alicia Spinnet, un buen hallazgo de Oliver Wood, el año pasado solo era reserva, de vuelta a Johnson y griega. No, los Slytherin han tomado la quaffle, el capitán de Slytherin, Marcus Flint, gana la quaffle y se va, Flint volando como un águila allá arriba, va a anotar, no, detenido por una excelente jugada del guardián de Gryffindor, Ward, y los Gryffindor toman la quaffle, esa es la cazadora Katie Bell de Gryffindor, buen esquive alrededor de Flint, hacia arriba del campo y griega. Guay. Eso debe haber dolido, golpeada en la nuca por una Bludger, quaffle tomada por los Slytherin, ese es Adrian Pusey acelerando hacia los aros de gol, pero es bloqueado por una segunda Bludger, enviada por Fred o Josh Weasley, no puedo decir cuál, buen juego del golpeador de Gryffindor, de todos modos, y Johnson de nuevo en posesión de la quaffle, campo libre por delante y allá va, realmente está volando, esquiva una Bludger a toda velocidad, los aros de gol están adelante, vamos, Angelina, el guardián Bletchley se zambulle, falla, Gryffindor anota. Los vítores de Gryffindor llenaron el aire frío, con aullidos y gemidos de los Slytherin. Hagan espacio, muévanse. Hagrid. Los Weasley se movieron en la fila de asientos para permitir que Hagrid se uniera a ellos, y Hagrid se rió entre dientes mientras miraba a Sirius antes de volver su atención al juego. Estuve mirando desde mi cabaña, dijo Hagrid, dando palmaditas a unos grandes binoculares alrededor de su cuello. Pero no es lo mismo que estar en la multitud. Aún no hay señales de la snitch, ¿eh? No, dijo Ron. Harry no ha tenido mucho que hacer todavía. Se ha mantenido fuera de problemas, eso ya es algo, dijo Hagrid, levantando sus binoculares y mirando hacia el cielo la mancha que era Harry. No se preocupen, dijo Sirius alegremente. Si es algo parecido a James, Harry lo hará genial en su primer partido. Alto en el cielo, Harry estaba escaneando el campo en busca de la snitch dorada. Wood le había dicho que se mantuviera fuera del camino para evitar ser atacado por el equipo de Slytherin, y por eso Harry se había ido directamente hacia el cielo en el momento en que comenzó el partido y se había quedado allí escaneando el campo. Cada vez que Gryffindor anotaba un gol, Harry hacía un loop o un giro de barril para celebrar, pero aparte de eso, Harry había pasado la mayor parte del partido con los ojos entrecerrados mientras buscaba cualquier cosa que se pareciera a la pequeña esfera dorada que necesitaba atrapar. De repente, Harry la vio. La snitch estaba directamente debajo de él, flotando a pocos metros del suelo, y Harry inmediatamente apuntó su escoba hacia abajo y se lanzó en picada hacia ella. Terrence Hicks, el buscador de Slytherin, vio lo que estaba haciendo Harry e intentó hacer lo mismo, pero se estaba volviendo evidente que Harry la alcanzaría primero. A medida que Harry se acercaba a su objetivo, sintió que la adrenalina lo invadía cuando Marcus Flint apareció de repente de la nada, cortándole el paso a Harry y obligándolo a desviarse o chocar contra el capitán de Slytherin. El movimiento repentino hizo que Harry perdiera el control momentáneamente. Se agarró a su escoba con todas sus fuerzas mientras los abucheos y gritos resonaban desde el lado Gryffindor de las gradas. «Bastardo tramposo», gruñó Sirius mientras Molly agitaba su puño con rabia hacia el chico que casi mata a su hijo. A Lee Jordan le resultaba difícil no tomar partido. Así que, después de esa obvia y asquerosa trampa. «Jordan», gruñó la profesora McGonagall. «Quiero decir, después de esa falta abierta y repugnante. Jordan, te lo advierto». Está bien,
Flint casi mata al buscador de Gryffindor, lo que estoy seguro de que le puede pasar a cualquiera, así que un penal para Gryffindor, cobrado por Spinner, quien lo anota sin problemas, y el juego continúa. Gryffindor todavía en posesión. Fue mientras Harry esquivaba otra Bludger, que pasó zumbando peligrosamente junto a su cabeza, que sucedió. Su escoba dio un tirón repentino y aterrador. Por una fracción de segundo, pensó que iba a caer. Pero en su lugar, agarró la escoba con fuerza con ambas manos y rodillas. Nunca había sentido algo así. Volvió a suceder. Era como si la escoba estuviera tratando de desmontarlo. Pero las Nimbus 2000 no decidían de repente tirar a sus jinetes. Harry intentó girar de vuelta hacia los aros de gol de Gryffindor, tenía la intención de pedirle a Wood que pidiera un tiempo muerto, y luego se dio cuenta de que su escoba estaba completamente fuera de su control. No podía girarla. No podía dirigirla en absoluto. Zigzagueaba por el aire y hacía movimientos de latigazo violentos que casi lo desequilibraban de vez en cuando. ¿Qué está haciendo Harry?, preguntó Sirius mientras miraba a su ahijado con curiosidad. Si no lo supiera mejor, juraría que ha perdido el control de su escoba. ¿Pudo haber pasado algo cuando el chico Slytherin lo bloqueó?, preguntó Molly. Imposible, respondió Sirius rápidamente. Solo la magia oscura puede hacer algo así. Hermione jadeó y apuntó sus binoculares hacia el palco de profesores, esperando estar equivocada, solo para que sus peores temores se hicieran realidad un momento después. Ron. Es Snape. ¿Snape? ¿Qué pasa con él?, preguntó Ron enojado mientras se giraba y entrecerraba los ojos hacia donde miraba Hermione. Está embrujando la escoba de Harry, respondió Hermione en un susurro furioso mientras enfocaba al profesor y veía que, en efecto, los labios del profesor de pociones se movían y su mirada estaba fija en Harry, que intentaba desesperadamente agarrarse a su escoba. Ese tramposo. Silbó Ron con rabia. Sabía que no era bueno. Y Harry lo defendió. Yo me encargo, dijo Hermione rápidamente antes de salir corriendo mientras la mirada de todos los demás estaba fija en Harry. Los gemelos habían intentado jalar a Harry de su escoba, pero cada vez que se acercaban, la escoba se desviaba, así que en su lugar, los gemelos ahora flotaban debajo de su hermano pequeño en caso de que cayera. Un momento después, la escoba dio un tirón increíblemente violento, y Harry fue lanzado por la parte delantera, logrando apenas colgarse de la escoba con una mano mientras la multitud observaba con horror. ¡Harry!, gritó Molly mientras su hijo se aferraba desesperadamente a su escoba. Vamos, Hermione, susurró Ron con terror mientras miraba a su hermano. Hermione jadeaba buscando aire. Había corrido lo más rápido que pudo desde donde estaba sentada hasta el palco de profesores antes de subir corriendo las escaleras hasta donde estaba sentado el profesor Snape. Estaba tan concentrada en evitar que Snape le lanzara un maleficio a la escoba de Harry que accidentalmente empujó al profesor Quirrell fuera de su camino mientras pasaba. Una vez que llegó a la sección del profesor Snape, Hermione subió con cuidado debajo de las gradas y usó un simple hechizo para prender fuego a la túnica de Snape antes de irse apresuradamente. Apenas había llegado a las escaleras cuando escuchó gritos y conmoción, lo que le hizo saber que su plan había funcionado, y con una sonrisa de cansancio, Hermione comenzó a descender las escaleras y a regresar a donde estaba sentado Ron. Harry no sabía qué había pasado. Todo lo que sabía era que, por alguna razón, su escoba finalmente había dejado de intentar desmontarlo, y pudo recuperar el control, para alivio de los espectadores. Sin perder un minuto, Harry echó un vistazo rápido y vio que X había visto la snitch y estaba peligrosamente cerca de atraparla. Apuntando su escoba hacia su oponente, Harry presionó la escoba tan fuerte como pudo, desesperado por atrapar la snitch antes que X. De repente, la snitch se lanzó en picada justo cuando Harry finalmente se acercó a X, y los dos siguieron a la snitch hacia abajo. Volaron codo a codo mientras el suelo se acercaba más y más con cada segundo que pasaba. «Sube, Harry», gritó Molly mientras miraba. «Sube». X gritó al diablo con esto. En el último segundo posible y se retiró mientras la snitch se acercaba peligrosamente al suelo y Harry se lanzó hacia adelante, esperando atraparla antes de que fuera demasiado tarde. Desafortunadamente, Harry se lanzó demasiado lejos y cayó de su escoba mientras la multitud observaba con horror. Por un momento, Harry se quedó quieto, y la multitud pensó que se había roto el cuello, pero luego se levantó tembloroso, con una enorme sonrisa en su rostro, y levantó la mano en el aire, mostrando que había atrapado la snitch. Sirius rugió de alegría mientras saltaba como un maníaco, su voz ahogada por los que lo rodeaban.
Molly parecía haber envejecido 10 años durante el partido y se hundió lentamente en su asiento mientras los que la rodeaban vitoreaban. Una hora después, Harry estaba siendo revisado en el ala del hospital por la señora Pomfrey. Pronto se les unieron Molly, Arthur y Sirius. Arthur y Sirius habían felicitado a Harry por su espectacular primer partido, mientras que Molly había regañado a Harry por su descuido y por casi darle un infarto. Una vez que Harry fue finalmente dado de alta, se dirigió a la sala común de Gryffindor solo para encontrar a Hermione y Ron esperándolo. Tenemos que hablar, dijo Hermione con seriedad. Fue Snape quien embrujó tu escoba, agregó Ron, haciendo que Harry palideciera al instante. Las semanas siguientes al partido de Quidditch pasaron más rápido de lo que Harry hubiera pensado posible debido a la impresionante carga de trabajo en la que se encontraba. Entre los deberes, el estudio con Narcisa Malfoy y la increíble cantidad de práctica de Quidditch que WO decidió crear, 5 noches a la semana, Harry apenas tenía tiempo para sí mismo. Ahora convencido de que Snape había intentado matarlo, Harry trató de mantener su distancia y se mantuvo frío con el profesor de pociones, algo que a Snape le pareció curioso, dada su interacción anterior. Cuando Harry le planteó sus sospechas a Hagrid durante una de sus reuniones semanales unos días después del partido, el gentil gigante se rió. Ahora, ¿por qué querría un profesor de Hogwarts hacer algo así? No lo sé, respondió Harry. ¿Por qué estaba tratando de pasar a ese perro de 3 cabezas en Halloween? Hagrid se atragantó con su té y tosió con fuerza durante varios minutos antes de poder recuperar el control. ¿Quién te habló de Fluffy? Jadeó Hagrid mientras luchaba por respirar. ¿Fluffy? Dijo Ron, palideciendo ligeramente. Esa cosa tiene un nombre. Preguntó Hermione con horror. Por supuesto que tiene un nombre, respondió Hagrid indignado. Es mío. Se lo compré a un tipo griego que conocí en el pub el año pasado. Luego se lo presté a Dumbledore para que custodiara él. Sí. Preguntó Harry, inclinándose hacia adelante con entusiasmo, mientras Hagrid se ponía rojo remolacha de vergüenza. No debía haber dicho eso. No más preguntas. Pero Hagrid. Replicó Harry obstinadamente. Lo que sea que, Fluffy, está custodiando, Snape está tratando de robarlo. Es la única explicación. Tonterías. Replicó Hagrid mientras rellenaba su taza. El profesor Snape es uno de los profesores que lo están protegiendo. Entonces, ¿por qué trató de matarme? Exigió Harry, su cabello volviéndose de un rojo intenso. ¿Y por qué estaba merodeando por el 3er piso en lugar de estar con los otros profesores buscando al troll? No puedo responder eso con certeza, refunfuñó Hagrid. Pero estoy seguro de que estás malinterpretando las cosas, Harry. Hagrid dejó su taza y miró a Harry a los ojos, tratando de hacerle entender al chico lo serio que era el gigante mientras continuaba. Ahora escucha, tienes que dejar esto, ¿de acuerdo? Es peligroso lo que Fluffy está custodiando. Es estrictamente entre Dumbledore y Nicholas Flamel. Ajá. Dijo Harry triunfalmente. Así que hay alguien llamado Nicholas Flamel involucrado, ¿verdad? Hagrid se sintió furioso consigo mismo mientras arrojaba a los 3 estudiantes fuera de su casa antes de cerrar la puerta de golpe detrás de ellos. Ahora sabiendo que alguien llamado Nicholas Flamel estaba involucrado, el trío comenzó a tratar de averiguar exactamente quién era. Después de una semana de esto, y más libros de los que Harry había leído antes, estaba empezando a odiar a esta misteriosa persona Flamel con toda la malicia que un niño de 11 años podía reunir. Nunca he dudado de tu inteligencia, Harry, dijo Draco un día mientras él y algunos otros estaban sentados con Harry en la biblioteca estudiando. ¿Pero no crees que estás yendo demasiado lejos? Harry estaba sentado en la mesa junto a la de Draco y tenía toda la mesa cubierta con libros y papeles abiertos mientras una vez más buscaba al escurridizo señor Flamel. Frente a él, Hermione y Ron también leían, buscando su objetivo. Oh, esto no es trabajo escolar, respondió Harry con cansancio. Es para otra cosa. ¿Quieres decir que estás leyendo todos esos libros por algo además del trabajo escolar? Preguntó Daphne Greengrass con sorpresa, sus cejas se alzaron aún más cuando Harry asintió. ¿Qué podría justificar tal investigación? Preguntó Theonod mientras miraba la avalancha de libros que se encontraba ante Harry, Ron y Hermione. El trío se miró con cautela por un momento. Si bien el trío veía a los Slytherins como amigos, no sabían si debían decirles lo que estaban buscando, ya que el que sospechaban que intentaba robar el objeto en el 3er piso era su jefe de casa. Saben que pueden confiar en nosotros, ¿verdad? Dijo Draco, viendo su vacilación. Si es serio, prometeríamos no contárselo a nadie sin su permiso. No es que no confiemos en ti, Draco, dijo Harry en voz baja.
Habla por ti mismo, murmuró Ron, ganándose una mirada fulminante de Harry. Es solo que, dijo Harry antes de hacer una pausa. Es solo que hay algo en el tercer piso, y creemos que alguien de Slytherin está tratando de robarlo. ¿Te refieres al corredor al que Dumbledore nos dijo expresamente que no nos acercáramos al comienzo del trimestre? Preguntó Theo con una ceja levantada. Ese sería, sí, respondió Harry, haciendo estallar la S con una sonrisa que fue rápidamente compartida por los demás. Está custodiado por un cancerbero, dijo Hermione, haciendo que Traki Davis y Daphne palidecieran. Pertenece a Hagrid, agregó Ron. Lo llamó Fluffy. Theo sonrió ante eso mientras el resto comenzaba a reírse de lo absurdo de tal nombre en una bestia así. Hace unas semanas, a Hagrid se le escapó que lo que sea que Fluffy está custodiando es un secreto entre Dumbledore y un tipo llamado Nicholas Flamel, dijo Harry rápidamente, decidiendo confiar en sus amigos. Ahora solo estamos tratando de averiguar quién es. Los Slytherins miraron al trío en shock antes de que Daphne bajara la cabeza a la mesa y apoyara la frente allí. Tienes que estar bromeando. Dijo Daphne con irritación. ¿Por qué demonios el director mantendría esa cosa aquí? Preguntó Theo con molestia. Está fuera de sí. Agregó Traki. Completamente loco. ¿De qué están hablando todos? Preguntó Harry, completamente confundido por las reacciones de sus amigos, que eran compartidas por Ron y Hermione, a juzgar por sus caras. Harry, dijo Draco con voz molesta. Nicholas Flamel es un alquimista, quizás el alquimista más conocido que jamás haya existido. Y la razón de eso es porque es el único creador conocido de la piedra filosofal. ¿La qué? Corearon Harry y Ron mientras Hermione parecía que acababa de recordar algo. Es un objeto mágico inmensamente poderoso, respondió Daphne desde donde su cabeza aún descansaba sobre la mesa. Tiene el poder de convertir cualquier metal en oro puro, dijo Theo rápidamente, sonriendo mientras las mandíbulas de Ron y Harry caían de asombro. Además de producir una sustancia llamada el elixir de la vida, que hará inmortal a cualquiera que lo beba, agregó Traki, riendo a carcajadas cuando el cabello rojo de Harry se volvió blanco hueso. No me extraña que el ladrón lo quiera, susurró Ron en voz baja. Vida eterna y riquezas interminables, cualquiera lo querría. De hecho, dijo Draco, entrecerrando los ojos ante el desliz de Ron. ¿Quién es el ladrón? Obviamente, lo saben, ya que casi dijeron su nombre justo ahora. Ron, para su crédito, se sonrojó, pero fue salvado de responder por Harry, quien rápidamente replicó en lugar de su hermano. No sabemos quién es, pero tenemos un sospechoso. ¿Y bien? Preguntó Theo. ¿Quién es? Preferiría no decirlo, respondió Harry tímidamente. En el caso de que esté equivocado, no quiero arruinar la reputación de alguien con calumnias sin fundamento. Muy sensato, dijo Traki mientras los demás asentían con la cabeza de acuerdo. Lo que quiero saber, dijo Daphne, finalmente levantando la cabeza de la mesa, es por qué Dumbledore trajo esa cosa maldita aquí en primer lugar. No debería estar cerca de una escuela. ¿Maldita? Preguntó Harry con confusión. Se han librado guerras por ella, respondió Draco en voz baja. La piedra está empapada de tanta sangre que Nicholas Flamel finalmente decidió esconderla hace siglos, así como a sí mismo. No reapareció hasta dentro de casi 2 siglos. Los ojos de Harry se abrieron con horror al asimilar las palabras. Daphne tenía razón, tal objeto no tenía lugar en una escuela, y si Snape ponía sus manos en él, las consecuencias podrían ser desastrosas. Las vacaciones de Navidad llegarán en una semana, dijo Draco después de un momento de silencio. Informaré a mis padres de lo que ha hecho Dumbledore. Sin duda querrán que sea retirada de inmediato. ¿Por qué no decírselo ahora? Preguntó Harry. Las lechuzas pueden ser interceptadas, dijo Theo simplemente. Y esto no es algo que quieras que se sepa. Los demás asintieron rápidamente ante las palabras de Theo. Theo tiene razón, dijo Traki rápidamente. Esa piedra ha sido la causa de más guerras mágicas de las que se pueden recordar. Tiene que ser retirada. Para sorpresa de todos, Harry comenzó a reír y su cabello se puso de un rosa brillante mientras los demás lo miraban como si se hubiera vuelto loco. ¿De qué te ríes? Preguntó Ron a su hermano con incredulidad. Ya no tenemos que buscarlo. No más investigación. Exclamó Harry felizmente mientras comenzaba a cerrar los libros. Después de un momento, Ron se dio cuenta de que Harry tenía razón y comenzó a reírse tan alocadamente como su hermano mientras los demás negaban con la cabeza ante la falta de decoro de los dos. Unos días después, Harry y Ron recibieron una carta de sus padres diciendo que Molly y Arthur visitarían a Charlie en Rumania por Navidad y que Sirius iría a Francia para asistir a una conferencia de Louis en Gamot.
Como tal, desafortunadamente, ambos tendrían que quedarse en Hogwarts para las fiestas. En lugar de sentirse decepcionados, Harry y Ron se encontraron encantados cuando Dora decidió quedarse también. No puedo dejar a mi hermanito solo en Navidad, ¿verdad? Dijo felizmente después de darles la noticia. Oye, Exclamó Ron enojado. Yo también estaría aquí con él. Oh, ¿sí? bromeó Dora. Me había olvidado de ti. Ron le sacó la lengua, haciendo que Dora se riera mientras abrazaba a la pareja y los guiaba hacia el gran comedor para la cena. La mañana de Navidad fue un gran acontecimiento. Harry fue despertado temprano por los gritos de placer de Ron y rápidamente se puso las gafas antes de sonreír ante la impresionante pila de regalos que se encontraba a los pies de su cama. Mientras los dos abrían sus regalos con entusiasmo, Harry no pudo evitar sonreír ante lo que había recibido de sus amigos y familiares. De Draco, Harry había recibido una nueva funda de varita de ébano negro que parecía ajustarse a su muñeca como una segunda piel. De Rhea, Harry recibió una hermosa pulsera que se asemejaba a una serpiente plateada comiéndose su propia cola, con esmeraldas verdes en lugar de sus ojos. Ron miró la pulsera en shock por un momento, algo que Harry compartió mientras leía la nota que venía con ella. Cuando uses esto, espero que pienses en lo agradecida que estoy contigo. Feliz Navidad de Rhea Malfoy. Eso debe valer una fortuna. Dijo Ron con asombro. Hombre, cuando los Malfoy quieren dar las gracias, no escatiman, ¿verdad? Supongo que no, respondió Harry mientras dejaba la pulsera delicadamente, tratando desesperadamente de hacer que el sonrojo de su rostro se desvaneciera antes de volverse hacia los demás. Sirius le había regalado a Harry un crédito de 100 galeones en suministros de Quidditch de calidad, lo que hizo que Harry sonriera incontrolablemente mientras imaginaba todo lo que podría conseguir con tal regalo. El regalo de Hermione resultó ser una montaña de dulces, algo que sorprendió a Harry, dado que sus padres eran dentistas. El regalo de Remus era un vale para Flourish y Blotts, que Harry esperaba con ansias usar. El regalo de Molly era el tradicional suéter Weasley, verde oscuro con una H roja en el centro, que Harry se puso instantáneamente con una sonrisa. El regalo de Dora era una pila masiva de artículos de broma de Sonko, que Harry sabía que usaría pronto. Finalmente, solo quedaba un regalo, y mientras Harry rompía el papel de regalo, Ron dejó caer su caja de grajeas de sabores de Bertie Bott's en shock al ver lo que Harry sostenía. De ninguna manera. Exclamó Ron mientras Harry se ponía de pie para examinar la larga capa plateada. Se sentía como líquido, y Harry la miró con asombro mientras su hermano se acercaba para examinarla. Es una capa de invisibilidad. Dijo Ron con asombro. Esas cosas son realmente raras. Rápido, póntela. Rápidamente, Harry se echó la capa sobre los hombros y miró hacia abajo en shock mientras su cuerpo desaparecía, dejando solo su cabeza flotante detrás. ¿Quién la envió? Preguntó Ron con asombro. Sirius, tal vez. No puede haber sido él, respondió Harry mientras se quitaba la capa. Ya me envió algo. Espera, hay una nota. Exclamó Ron mientras recogía un trozo de papel del suelo que se había caído sin ser visto cuando Harry abrió el regalo. Tu padre me la confió antes de morir. Es hora de que te sea de vuelta. Úsala bien. No tiene nombre, dijo Ron mientras daba la vuelta a la nota, pero Harry apenas lo escuchó. Estaba mirando la capa con los ojos muy abiertos. ¿Esto era de mi papá? Preguntó Harry en voz baja, las lágrimas comenzando a picarle los ojos. Antes de que Ron pudiera decir algo, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y Fred y George irrumpieron usando sus propios suéteres Weasley. ¿Todavía están en la cama? Preguntó Fred con una cálida sonrisa. Vamos, es Navidad. Un momento para la familia. Agregó George mientras los dos agarraban a Ron y Harry y los sacaban de la habitación para unirse a los gemelos para el desayuno. El resto del día pasó como un borrón para Harry, ya que, justo después del desayuno, los gemelos arrastraron a Harry, Ron y Perky afuera para participar en una furiosa pelea de bolas de nieve en la que Dora se unió rápidamente y pronto los dejó a todos sudorosos y agotados. Después de una siesta rápida, el grupo pasó el resto del día disfrutando de varios juegos hasta que finalmente, llegó la hora de la cena. Harry no pudo evitar mirar en shock mientras asimilaba la asombrosa cantidad de comida que apareció en las mesas. Había más de una docena de pavos gigantes cocidos, jamón, relleno y docenas de otros platos que Harry apenas podía creer. La mejor parte, sin embargo, fue el postre, ya que las mesas se llenaron con cientos de pasteles y tortas diferentes de todos los sabores. Finalmente, era hora de acostarse, y los Weasley se arrastraron perezosamente a sus respectivos dormitorios y se desplomaron rápidamente en un coma alimenticio colectivo. Harry estaba casi dormido cuando un pensamiento le vino a la mente, y se levantó de golpe con emoción.
Tenía una capa de invisibilidad. Podía ir a cualquier parte del castillo sin miedo a ser atrapado, todo Hogwarts estaba abierto para él. En silencio, Harry se levantó de la cama y sacó la capa de su padre de su baúl antes de salir del dormitorio, cerrando la puerta suavemente detrás de él para no despertar a Ron. Luego, poniéndose la capa, Harry salió de la torre de Gryffindor mientras la emoción de poder ir a cualquier parte sin meterse en problemas lo invadía. Sin un destino fijo, Harry comenzó a deambular sin rumbo, disfrutando de su libertad, cuando dobló una esquina y se detuvo en seco. El profesor Snape tenía al profesor Quirrell acorralado contra la pared cercana y miraba al tartamudo profesor con una fijeza que hizo temblar a Harry. S.S. Severus, por favor, comenzó el profesor Quirrell antes de ser interrumpido por Snape. Puedes engañar a los demás, Quirrell, pero a mí no. Sé lo que estás tramando y será mejor que cese de inmediato. De lo contrario, me veré obligado a ponerle fin yo mismo. Me temo que no S.S. sea a qué ese se refiere. Sabes perfectamente a qué me refiero. Gruñó Snape, haciendo que Quirrell palideciera ligeramente. Que esta sea tu última advertencia. Sin decir una palabra más, Snape soltó a Quirrell y se fue a zancadas, dejando atrás al tembloroso profesor. No queriendo ser descubierto, Harry se metió rápidamente en un salón de clases cercano, cerrando la puerta detrás de él. Esperaré aquí hasta que sea seguro, pensó Harry mientras se giraba para mirar alrededor y vio un espejo colosal apoyado contra una pared lejana. Curioso, Harry se acercó lentamente hasta quedar parado justo frente a él. Sus ojos se abrieron en shock ante lo que vio, y se giró rápidamente para mirar detrás de él, pero no había nadie. Lentamente, Harry se volvió hacia el espejo, sus ojos desorbitados por la imagen. De pie, directamente detrás de Harry, había una hermosa mujer pelirroja que le sonreía. Junto a ella había un hombre de pelo negro que también le sonreía al niño. Harry supo inmediatamente quiénes eran, ya que una de las primeras cosas que Sirius le había dado fue un álbum de fotos lleno de imágenes de sus padres. Harry no había podido evitar llorar cuando lo recibió por primera vez y había pasado horas revisándolo. Mientras los ojos de Harry asimilaban la imagen, notó que había más personas. Molly y Arthur estaban allí, al igual que Sirius y el resto de la familia de Harry. Todos estaban parados alrededor de Harry y se reían. Sirius se adelantó y le dio una palmada en el hombro al hombre de pelo negro mientras una sonrisa brillante aparecía en los rostros de ambos, y una terrible tristeza se apoderó de Harry mientras observaba a su familia reunida. «Mamá», preguntó Harry con la voz quebrada mientras miraba a la mujer, que notó que sonreía pero también lloraba. Volviéndose hacia el hombre, Harry sintió que su pecho se oprimía al preguntar: «¿Papá?». Ambos adultos asintieron, y Harry pensó que sus rodillas cederían mientras miraba a sus padres y a los Weasley saludándolo y sonriéndole. Harry fue consciente de que su capa se había caído mientras miraba, y sin embargo no le importó. Solo quería quedarse allí para siempre y mirar a su familia. Sabía que era una tontería, porque si lo atrapaban, se arriesgaba a un castigo y a la pérdida de puntos, y aún así le daba igual. Todo lo que importaba era estar allí con su familia, así que Harry se agachó lentamente con la intención de sentarse allí toda la noche. Horas después, o eso le pareció, una tos detrás de Harry hizo que el chico se levantara de un salto y se diera la vuelta con sorpresa. Parado detrás de él estaba el director Dumbledore, que miraba a Harry con una expresión de tristeza en el rostro. «Hola, Harry», dijo Dumbledore en voz baja. Hola, profesor Dumbledore», tartamudeó Harry. Lo habían atrapado fuera de la cama después del toque de queda, y ahora seguramente pagaría por ello. Veo que tú, como tantos otros antes que tú, has descubierto las delicias del espejo de Erised, dijo Dumbledore mientras se acercaba al chico. A estas alturas, estoy seguro de que sabes lo que hace. Me muestra a mí, a mi familia, respondió Harry tan suavemente que Dumbledore casi no lo escuchó, y la expresión triste del anciano se acentuó aún más. Este espejo es un poderoso objeto mágico que fue creado hace muchos siglos, y no nos muestra ni más ni menos que los deseos más profundos y desesperados de nuestros corazones. Harry sintió que las lágrimas le picaban los ojos ante las palabras y se las secó con rabia mientras Dumbledore observaba. Lo siento mucho, Harry, dijo Dumbledore en voz baja mientras colocaba una mano en el hombro del chico. El espejo fue traído aquí por razones personales, y lo coloqué en este salón de clases solo por esta noche, esperando que pasara desapercibido hasta que pudiera trasladarlo a su nuevo hogar mañana. La cabeza de Harry se levantó ante las palabras, y abrió la boca para rogarle a Dumbledore que no se lo quitara antes de ser interrumpido por el anciano director. Este espejo es un artefacto muy peligroso, Harry. No nos ofrece ni conocimiento ni verdad.
Hombres se han consumido frente a él, y algunos incluso se han vuelto locos, sin saber si lo que ven es real o incluso posible. Por eso mañana será trasladado a su nuevo hogar, y debo pedirte que no vuelvas a buscarlo. Pero, comenzó Harry antes de ser interrumpido de nuevo. Sé lo desesperadamente que deseas volver a verlos, Harry, dijo Dumbledore con tristeza. Pero ellos no querrían que su hijo se volviera loco por ellos, y los volverás a ver. Nunca olvides eso. La cabeza de Harry cayó, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas ante las palabras de Dumbledore antes de que el anciano colocara suavemente su mano bajo la barbilla de Harry y la levantara para que Harry mirara al director a los ojos. No es bueno detenerse en los sueños, Harry, y olvidarse de vivir, dijo Dumbledore en voz baja. Harry sorbió la nariz de nuevo antes de asentir que había entendido, haciendo que Dumbledore le sonriera gentilmente. Ahora, es bastante tarde, dijo Dumbledore suavemente. Quizás deberías regresar a tu dormitorio y asegurarte de no olvidar esa maravillosa capa tuya. Harry asintió de nuevo y rápidamente recogió la capa de su padre antes de ponérsela y seguir a Dumbledore fuera de la habitación. Antes de irse, Harry lanzó una última mirada al espejo para ver a su familia despidiéndose de él. Conteniendo un sollozo, Harry devolvió el saludo antes de girarse y cerrar la puerta suavemente tras de sí. Harry cumplió su palabra con Dumbledore durante el resto de las vacaciones de Navidad y no volvió a buscar el espejo, aunque su estado de ánimo se volvió cada vez más melancólico a medida que cada noche se llenaba de sueños de sus padres, desapareciendo con un destello cegador de verde. Harry se despertaba de estas pesadillas sudando y aterrorizado, y a menudo le costaba unas horas volver a conciliar el sueño. Dora y el resto de los Weasley comenzaron a notar su actitud y finalmente le sacaron la verdad. Fred y George se sintieron ofendidos porque Harry había recibido una capa de invisibilidad y había decidido usarla para explorar la escuela sin ellos. Pero Ron, Perky y Dora fueron más pragmáticos y comprensivos con Harry. Poco a poco, las pesadillas de Harry comenzaron a desvanecerse a medida que su familia lo ayudaba a sobrellevar la pérdida del espejo. Finalmente, Harry estuvo de acuerdo con Perky en que era un objeto mágico increíblemente peligroso. Harry tuvo suerte de que el profesor Dumbledore llegara antes de que Harry se obsesionara demasiado con lo que le mostraba el espejo. Harry casi se sintió agradecido cuando terminaron las vacaciones de Navidad y el resto de los estudiantes regresaron a Hogwarts, ya que eso significaba que volvería a ver al resto de sus amigos, lo que sin duda lo distraería del maldito espejo y el control que ejercía sobre él. Hola, Draco. Hola, Vincent. Hola, Greg. Gritó Harry alegremente cuando vio a sus amigos entrar al gran comedor para cenar. ¿Qué tal sus vacaciones? Crabbe y Goyle le miraron con nostalgia a Harry por un momento antes de que ambos tragaran visiblemente con dificultad y se alejaran de Harry sin responder. Harry los miró con desconcierto por un momento antes de volverse hacia Draco de nuevo. Fueron bastante agradables, gracias, respondió Draco con frialdad, haciendo que las cejas de Harry se levantaran con sorpresa. ¿Está todo bien? Preguntó Harry con nerviosismo. Pareces diferente. El rostro de Draco decayó por un momento antes de que pudiera recuperar la compostura. Estoy bastante bien, señor Weasley, dijo Draco con rigidez. Mi padre y yo acabamos de tener una conversación sobre ciertas áreas de mi vida, y me mostró que quizás debería evitar ciertas familias que podrían manchar el nombre Malfoy si se me viera asociado con ellas. Harry miró a Draco con rostro impasible por un momento mientras digería las palabras del chico hacia él. ¿Y eso es lo que tú quieres? Preguntó Harry en voz baja. ¿Quieres dejar de ser mi amigo simplemente porque tu padre te lo dijo? Solo por un segundo, la máscara de Draco se cayó, y Harry vio al chico solitario debajo de ella antes de que Draco recuperara el control de sí mismo y le dedicara una mueca de desprecio a Harry. Salvaste a mi hermana de la deshonra. Por eso, estoy eternamente agradecido. Sin embargo, soy el futuro jefe de una familia noble y, como tal, no puedo ser visto asociándome con aquellos de valores inferiores. Draco dijo con desdén las últimas palabras, y Harry se enojó con el chico, a pesar de que sabía que Draco estaba repitiendo las palabras de su padre. ¿Olvidaste, Draco? Respondió Harry con frialdad. Que yo también soy el heredero de una familia noble. Sí, y mira cómo la has ensuciado, replicó Draco. Asociándote con traidores a la sangre griega. Y Sangresu. No lo digas. Dijo Harry rápidamente, interrumpiendo las palabras de Draco. Tú eres mejor que eso. No sabes nada de mí. Gruñó Draco. No sabes nada de lo que es ser un Malfoy. Sé que eres una buena persona, respondió Harry en voz baja, haciendo que Draco palideciera ligeramente. Y sé que estas no son tus palabras. No eres tu padre, y tampoco tienes que convertirte en él.
Harry vio los ojos de Draco humedecerse con lágrimas no derramadas y supo que el chico no quería dejar de ser amigo de Harry. Simplemente estaba asustado por lo que su padre le había amenazado. Sé que estas no son tus palabras, Draco, continuó Harry suavemente. Y cuando estés listo para ser mi amigo de nuevo, estaré esperando, ¿de acuerdo? Sin decir una palabra más, Harry se dio media vuelta y caminó hacia la mesa de Gryffindor para tomar su asiento mientras comenzaba el festín. Un momento después, Draco hizo lo mismo y se sentó lentamente junto a Cave y Goyle, quienes parecían tan deprimidos como Draco, ya que también habían sido advertidos por sus padres de mantenerse alejados de Harry. Muy pronto, el gran comedor se llenó, y el profesor Dumbledore se levantó de su asiento en la mesa principal para hablar, haciendo que el salón se silenciara casi al instante. Bienvenidos de nuevo a todos. Gorjeó Dumbledore. Espero que todos hayan disfrutado de sus vacaciones y no hayan permitido que sus cerebros se vacíen demasiado después de su tiempo fuera. El salón se hizo eco de risas ante eso, y Dumbledore sonrió cálidamente a los estudiantes que observaban por un momento antes de continuar. Como todos saben, al comienzo del último trimestre, les informé que el corredor del tercer piso estaba fuera de los límites, dijo Dumbledore solemnemente. Eso se debió al hecho de que se le había pedido a Hogwarts que escondiera un objeto mágico increíblemente peligroso por parte de su dueño. Sin embargo, ciertas partes interesadas han sido informadas de esto y, en el transcurso de las vacaciones, me han recordado que Hogwarts es una escuela y no un lugar donde se deba guardar tal objeto. Como tal, he ordenado que el objeto en cuestión sea retirado lo antes posible y espero que este asunto se resuelva en los próximos días. ¿Qué? Gruñó el profesor Quirrell mientras se ponía de pie, haciendo que todo el salón se girara hacia él con sorpresa. ¿Hay algún problema, profesor? Preguntó Dumbledore con una ceja levantada mientras Quirrell se ponía rosa de vergüenza. No, Pepe profesor. Disculpas por la interrupción, señor, tartamudeó Quirrell rápidamente antes de volver a tomar asiento para que Dumbledore pudiera continuar. Dumbledore lo miró por un momento más, como si estuviera pensando en algo antes de volverse hacia los estudiantes que susurraban entre ellos sobre lo que acababa de suceder. Como estaba diciendo, continuó Dumbledore. El objeto debería haber desaparecido de Hogwarts a finales de la semana como máximo, pero hasta ese momento, debo advertir a todos los estudiantes que no se acerquen al corredor en cuestión por su propia seguridad. Ahora que eso ha terminado, que comience el festín. Mientras las mesas se llenaban instantáneamente de comida, la conversación comenzó sobre la reacción del profesor Quirrell y lo que posiblemente podría estar escondido en el tercer piso. Supongo que eso es todo, entonces, dijo Ron mientras amontonaba comida en su plato. La piedra se irá al final de la semana, y Snape no podrá acercarse más a ella. Sí, respondió Harry con un asentimiento. Sin embargo, me pregunto qué le pasó al profesor Quirrell. ¿Quién sabe? Dijo Fred. El hombre siempre ha sido nervioso, podría ser cualquier cosa. Sí, supongo, respondió Harry con sospecha. Aún así, me parece extraño. ¿Has conocido al hombre? Dijo Josh con una carcajada. Lo extraño es toda su personalidad. Toda la mesa se rió ante eso antes de volver a su comida, pero Harry sintió que se estaba perdiendo algo, y que era algo importante. Girándose lentamente de su comida, Harry miró al profesor Quirrell, que parecía furioso mientras miraba su plato. Por un momento, los dos cruzaron miradas, y Harry sintió un dolor repentino en su cicatriz que lo hizo hacer una mueca. Sin embargo, el dolor desapareció tan rápido como había llegado, mientras Quirrell volvía a mirar su comida, dejando a Harry confundido y preocupado en igual medida. Maestro, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Quirrell. Una vez que terminó la cena, se apresuró a sus aposentos y colocó un encantamiento silenciador en la habitación para no ser molestado mientras conversaba con el señor tenebroso, que ahora compartía su cuerpo. Ese viejo bastardo no nos ha dejado muchas opciones. Siseó Voldemort en respuesta, con la ira evidente en cada palabra. Debemos recuperar la piedra antes de que termine la semana. Pero no estamos listos. Gritó Quirrell. Todavía no tenemos idea de cómo pasar a la bestia de Hagrid. Ni qué otros peligros protegen la piedra. El dolor instantáneamente recorrió el cuerpo de Quirrell, y el profesor cayó al suelo mientras trataba de no gritar por la agonía a la que su maestro lo estaba sometiendo. Sin embargo, su resolución duró solo unos segundos, y pronto estaba suplicando misericordia a su maestro antes de que el dolor finalmente terminara, y Quirrell se quedó jadeando en el suelo. Cualquier supuesta protección que estos tontos incompetentes hayan puesto no es rival para el poder, Milord Voldemort. Siseó el señor tenebroso mientras Quirrell luchaba por respirar.
Tendré esa piedra antes de que salga de Hogwarts, o verás cuán creativo puedo ser para castigar a aquellos que me desagradan. ¿Me entiendes? Sí, maestro. Gritó Quirrell mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Te conseguiré la piedra. Lo juro. Los siguientes 3 días fueron quizás los más deprimentes que Harry podía recordar en mucho tiempo. Debido a sus exámenes de éxtasis que se acercaban, Dora no tenía tanto tiempo para pasar con Harry como solía hacerlo, ya que estaba constantemente estudiando o durmiendo. Sumado a eso, la cantidad impía de deberes que los profesores decidieron imponer a los estudiantes que regresaban y la cantidad aún más loca de práctica de Quidditch que WO decidió implementar, 6 días a la semana ahora. Harry se sentía totalmente agotado. Sin embargo, lo que más dolía era cómo Draco, Crabbe y Goyle le parecían hacer todo lo posible por evitarlo. El único momento en que Harry veía a sus 3 antiguos amigos ahora era durante la clase, y ni siquiera miraban a Harry durante ese tiempo. Ya no asistían a las sesiones de estudio como antes, y las pocas veces que Harry logró ver a Draco mirándolo, era con una mirada llena de arrepentimiento, lo que deprimía aún más a Harry. No te preocupes por él, le dijo Daphne a Harry durante una sesión de estudio cuando le contó al grupo cómo se sentía. Eventualmente volverá. Sí, agregó Theo. Solo le tiene miedo a su viejo, eso es todo, y es comprensible. Lucius Malfoy es un hombre poderoso, no es alguien que quieras como enemigo. Pero con el tiempo, despertará y se dará cuenta de que no puede dejar que otros vivan su vida por él. Entonces, ¿por qué no han decidido todos ustedes mantenerse alejados? Preguntó Harry en voz baja. ¿No tienen miedo de que Lucius Malfoy ataque a sus familias con amenazas como lo hizo con Draco? Mi padre no le teme a Lucius Malfoy, dijo Daphne con desprecio. Y Lucius sabe mejor que intentar intimidar a mi familia. Lo intentó una vez, y no fue bonito. Y personalmente no me importa lo que piense mi familia, dijo Theo encogiéndose de hombros. Es mi vida, y me asociaré con quien me parezca adecuado. ¿Pero no tienes miedo de ser expulsado de tu familia por desobediencia? Le preguntó Harry a Theo, recordando lo que Narcisa le había dicho durante sus lecciones sobre cómo se comportaban algunas familias con los miembros que iban en contra de las órdenes del jefe de familia. Soy el único heredero varón, dijo Theo con desdén. No hay forma de que hagan eso, e incluso si lo hicieran, soy lo suficientemente inteligente como para no tener que preocuparme por tales cosas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Hermione. He estado usando mi asignación mensual para comprar acciones en compañías tanto mágicas como Muggle durante años, aclaró Theo con una sonrisa. Incluso si fuera desheredado, me he asegurado de no tener que trabajar ni un día en mi vida. ¿Cómo? Preguntó Hermione en shock. Tienes 11 años. ¿Cómo es eso posible? La edad es simplemente un número, espetó Theo. Simplemente no tuve paciencia para esperar hasta ser mayor para asegurar mi futuro, ni dejarlo en manos de aquellos que podrían terminar arruinando el mío. El grupo miró con asombro a Theo por un momento antes de recuperar la compostura, aunque Harry vio que Theo se había sonrojado ligeramente al ser el centro de atención de todos. Gracias, chicos, dijo Harry en voz baja mientras se miraba las manos. Por ser mis amigos, quiero decir. Actúas como si ser amigo tuyo fuera terrible, respondió Cracky, sonriendo. Estoy feliz de llamarte mi amigo, Harry. Yo también, agregó Daphne con una ligera sonrisa. Igual yo, dijo Theo. Nunca antes tuve amigos, murmuró Hermione, haciendo que el grupo se girara hacia ella. Es bueno tener algunos para variar. Harry sonrió felizmente mientras todos comenzaban a decir lo mucho que disfrutaban pasar tiempo con Hermione, haciendo que la pobre chica se emocionara hasta las lágrimas antes de que todos volvieran al ensayo de transformaciones que la profesora McGonagall les había asignado. El profesor Quirrell estaba furioso mientras cojeaba de regreso a sus aposentos. Había intentado llegar a la piedra hace unas horas, la última oportunidad que tenía ya que Dumbledore se estaba preparando para moverla al día siguiente. Aterrorizado de fallarle a su maestro nuevamente, Quirrell había irrumpido en la cabaña de Hagrid después de la cena y usó la maldición Cruciatus en el guardabosques, exigiendo que Hagrid le dijera cómo pasar a su bestia. Para asombro de Quirrell, Hagrid se había negado a decir nada y, dándose cuenta de que cualquier tortura adicional haría que la mente del gigante se quebrara, le había pedido ayuda a su maestro. Fue sencillo para Lord Voldemort husmear en la cabeza de Hagrid y descubrir el secreto. Hagrid estaba demasiado débil por la tortura para detenerlo. Después de petrificar al guardabosques para asegurarse de que no pudiera decirle a nadie lo que había sucedido, Quirrell había irrumpido en el tercer piso y conjurado un arpa para dormir al perro y permitirle a Quirrell la entrada a la trampilla.
Después del perro, las otras trampas habían sido un juego de niños para pasar, hasta que Quirrell había llegado a ese maldito espejo. Quirrell se había quedado mirando el espejo durante más de una hora tratando de averiguar cómo sacar la piedra de él y había estado tan preocupado que no se dio cuenta de que Albus Dumbledore había entrado en la habitación donde se guardaba el espejo. Al darse cuenta de que el juego había terminado, Quirrell inmediatamente comenzó a atacar a Dumbledore con todos los hechizos y maldiciones que se le ocurrieron, sin éxito. Solo había bastado una maldición perdida para hacer añicos el espejo y asegurar que Quirrell nunca podría recuperar la piedra para su maestro. Dumbledore había usado el cristal roto para cortar a Quirrell más de una docena de veces hasta que fue obvio que si Quirrell no escapaba, sería asesinado. Usando un hechizo que su maestro le había enseñado, Quirrell había logrado lanzar al viejo director por los aires, dándole temporalmente a Quirrell el tiempo que necesitaba para escapar de la cámara y, con suerte, también de Dumbledore. Ahora, corría hacia sus aposentos tan rápido como podía. Necesitaba recoger algunas cosas antes de escapar de esta maldita escuela y, sobre todo, de Dumbledore, quien sin duda activaría las protecciones e intentaría evitar su escape ahora que sabía que Quirrell servía al Señor Tenebroso. Al doblar la esquina, Quirrell chocó directamente con un grupo de estudiantes, haciendo que uno de ellos cayera al suelo con fuerza mientras Quirrell tropezaba para recuperar el equilibrio. «Profesor, ¿está bien?», preguntó Daphne Greengrass mientras Theo ayudaba a Hermione y Harry a levantarse. «Está sangrando. ¿Necesita ir al ala del hospital?» «Estoy perfectamente bien», espetó Quirrell. «Quítense de mi camino». «Oiga», replicó Theo. Ella solo estaba tratando de ayudar. «Mata a los niños si es necesario», siseó Voldemort, haciendo que los niños se congelaran al escuchar la voz. «No tenemos tiempo que perder. Debemos escapar de aquí». «¿Quién dijo eso?», preguntó Traki con voz asustada mientras miraba a su alrededor buscando al orador. Mientras la mano de Quirrell iba a su varita, los ojos de Harry se abrieron como si finalmente se hubiera dado cuenta de algo, y de repente empujó a Traki al suelo mientras un rayo de luz verde pasaba justo por donde ella había estado parada. Quirrell gruñó de rabia mientras levantaba su varita de nuevo para intentar maldecir a Traki, que estaba acurrucada debajo de Harry. Antes de que Quirrell pudiera atacar de nuevo, de repente se dobló de dolor porque Daphne acababa de patearlo con fuerza entre las piernas. «Mocosa», gruñó Quirrell. «¿Cómo te atreves a atacarme? Fuera de aquí», gritó Harry mientras levantaba a Traki. «Vayan por un profesor. Corran». Traki, Daphne y Hermione inmediatamente corrieron tan rápido como pudieron mientras Theo y Harry intentaban desesperadamente evadir los rayos de luz desde donde Quirrell estaba tratando de aturdir o matar a los dos chicos. «¡Mátalos, idiota!», gritaba Voldemort repetidamente. «No tenemos tiempo para esto». La suerte de Theo finalmente se agotó, y fue golpeado por un aturdimiento que lo hizo estrellarse contra el suelo un momento después, haciendo que Harry palideciera al instante. «Theo», gritó Harry mientras corría hacia su amigo caído mientras Quirrell observaba con una sonrisa cruel en su rostro. «No se preocupe, señor Potter. No está muerto», se burló Quirrell. «Solo aturdido. Sin embargo, a usted sí disfrutaré matándolo de verdad. Pude haber fallado en recuperar la piedra, pero estoy seguro de que mi maestro me recompensará por su muerte». «Fuiste tú», respiró Harry en shock. «Eras tú el que intentaba robar la piedra, no Snape». «¿Por qué?». «Porque mi maestro lo deseaba», dijo Quirrell simplemente. «Me dijo que recuperara la piedra, y yo obedecí como un buen siervo debe hacerlo». «¿Maestro? ¿Quién es tu maestro?», preguntó Harry, todavía en shock por descubrir que Quirrell era el culpable, no Snape como había sospechado todo el año. «Muéstraselo», siseó Voldemort. «Deja que vea mi rostro por última vez y sepa que soy yo quien reinará victorioso al final». Con una última mueca, Quirrell guardó su varita en sus túnicas antes de extender la mano y deshacer su turbante mientras Harry miraba con los ojos muy abiertos. Un momento después, el color se fue del rostro de Harry, y su cabello rojo se volvió blanco mientras Quirrell dejaba caer la tela púrpura al suelo y se giraba para que su espalda estuviera hacia Harry. En lugar de la parte posterior de su cabeza, Harry miró con horror un segundo rostro que sobresalía de la cabeza de Quirrell. «Hola, Harry Potter», siseó Voldemort con una sonrisa cruel. «Nos volvemos a encontrar». Harry intentó decir algo, cualquier cosa, pero su voz parecía haberle sido robada, y solo pudo mirar con horror lo que veía frente a él. «Voldemort», susurró Harry cuando su voz finalmente regresó. «Pero tú moriste».
¿Realmente no crees que un mocoso patético como tú podría derrotar al mago más poderoso que jamás haya existido? Se burló Voldemort mientras Quirrell daba un paso atrás hacia Harry, que parecía haber perdido la sensación en sus piernas. Me alegra haber podido enfrentarte una última vez, estar aquí cuando finalmente encuentres tu fin, dijo Voldemort con una risa cruel. Ahora, mátalo. Quirrell se giró para enfrentar a Harry, que intentaba desesperadamente hacer que sus piernas funcionaran para poder escapar. Mientras el profesor sacaba su varita y la apuntaba lentamente hacia Harry, una voz resonó detrás de la pareja. Harry, ¿qué está pasando? Si quedaba algo de color en el rostro de Harry, desapareció cuando Quirrell se giró para mirar a Ron, quien acababa de doblar la esquina y miraba con los ojos muy abiertos a su hermano, que parecía estar arrodillado junto al cuerpo inconsciente de Theo Not mientras el profesor Quirrell se alzaba sobre ellos con la varita en alto. Quirrell giró sobre sí mismo y levantó su varita para maldecir a Ron, que parecía tan paralizado como Harry. ¡No! Gritó Harry, que entró en acción y corrió hacia Quirrell antes de agarrar el brazo del profesor, desesperado por salvar a su hermano. Para sorpresa de todos, el brazo de Quirrell comenzó a humear mientras el profesor gritaba de agonía. Un segundo después, el brazo se convirtió en polvo y desapareció, haciendo que la varita de Quirrell cayera al suelo con un estrépito. Por un momento, el único sonido en el pasillo fueron los gemidos de dolor que emanaban de Quirrell. Luego, el profesor se abalanzó y agarró a Harry por la garganta, levantándolo en el aire antes de acorralarlo contra la pared cercana mientras intentaba estrangularlo. «Suéltalo», gritó Ron mientras se aferraba al brazo de Quirrell e intentaba romper su agarre en la garganta de Harry. Harry se debatió violentamente mientras también intentaba zafarse de la mano de Quirrell, su visión comenzaba a nublarse por la falta de oxígeno. Quedándose sin opciones, Harry agarró el rostro de Quirrell con ambas manos. Su cicatriz explotó de dolor, pero Harry siguió agarrando la cara del profesor, esperando que lo que le había hecho al brazo de Quirrell volviera a suceder y obligara a Quirrell a soltarlo. Justo cuando Harry empezaba a desmayarse, lo último que sintió fue la sensación de caer al suelo mientras Quirrell lo soltaba y comenzaba a chillar de agonía. Alguien estaba llamando el nombre de Harry, pero antes de que pudiera responder, Harry se desvaneció y no supo más. Dolor. Eso fue lo primero que Harry notó cuando recuperó la conciencia, seguido casi inmediatamente por el sonido de alguien gritando. «Mi hijo casi muere, Dumbledore. ¿Cómo es posible que usted no supiera que uno de su personal estaba tratando de robar la piedra? Mi querida señora, le aseguro que», comenzó una voz antes de ser interrumpida de nuevo. «Y además, ¿qué demonios hacía la piedra filosofal en una escuela en primer lugar?» «Ella tiene razón, Dumbledore», dijo una segunda voz. «Esa piedra no debería estar a 100 leguas de esta escuela, especialmente considerando su historia». Lentamente, Harry abrió los ojos, pero solo podía ver formas borrosas y débilmente trató de alcanzar sus gafas. Un jadeo repentino detuvo su mano, y Harry de repente sintió que alguien le sujetaba la suya. «Harry. Estás despierto», dijo una voz antes de que sus gafas fueran colocadas suavemente en su rostro. Harry se quedó sin aliento por la sorpresa al ver a su madre y a su padre parados frente a su cama junto al profesor Dumbledore y Sirius. Junto a la cama de Harry se sentaron Hermione y Ron, mientras Fred y Josh estaban sentados al otro lado con Ginny. «¿Qué están haciendo todos aquí?», preguntó Harry avergonzado mientras se levantaba lentamente a una posición sentada para encararlos. «Vinimos a verte, maldito tonto», respondió Fred con una carcajada. «Lenguaje», replicó Molly con severidad antes de volverse hacia Harry, quien se encogió ante la mirada de reproche que ella le dirigía. «Harry James Weasley», tronó Molly. «¿Qué demonios estabas pensando? Casi mueres. Lo habrías hecho si no fuera porque tus amigos irrumpieron en el aula del profesor Flitwick». «Mamá, estaba tratando de evitar que el profesor Quirrell les hiciera daño», respondió Harry débilmente. «Casi mata a Traki. Y luego aturdió a Theo. Lo habría matado si yo hubiera huido». «Fue muy noble de tu parte defender a tus amigos, hijo», respondió Arthur rápidamente. «Pero ese bastardo casi te mata. Tu madre y yo casi perdemos la cabeza cuando Dumbledore nos contactó por la chimenea y nos contó lo que pasó». La cabeza de Harry cayó sobre su pecho mientras las palabras de su padre calaban hondo, y sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro cuando alguien se sentó a su lado. Al mirar hacia arriba, Harry vio que era su madre, quien rápidamente lo tomó en un fuerte abrazo y lo sostuvo mientras lloraba en silencio sobre su hombro. «Por favor, Harry», dijo Molly suavemente. «La próxima vez que suceda algo como esto, no intente ser un héroe, ¿de acuerdo?
En su lugar, simplemente corre a pedir ayuda, ¿sí? Lo prometo, mamá, respondió Harry en voz baja mientras Arthur se sentaba al otro lado de Harry y se unía al abrazo. Mamá, dijo Harry con voz asustada mientras el recuerdo de lo que sucedió regresaba a él. Mamá, lo vi. ¿Viste a quién, cariño? Preguntó Molly mientras se separaba. Se supone que está muerto, pero lo vi, respondió Harry, su cabello negro volviéndose lentamente blanco, para sorpresa de los que observaban. ¿Cachorro? Preguntó Sirius con voz preocupada. ¿Qué pasa? Voldemort, respondió Harry en voz baja. Estaba pegado a la parte posterior de la cabeza de Quirrell. La temperatura en el ala del hospital pareció descender instantáneamente ante las palabras de Harry, y pasó un momento antes de que alguien hablara. ¿Estás seguro, Harry? Preguntó Dumbledore. Yo también lo vi, dijo Ron, haciendo que todos se volvieran hacia él en shock. Cuando me encontré con Harry y Quirrell, vi una segunda cara que sobresalía de la parte posterior de su cabeza, pero no sabía qué era él. Él me lo dijo, respondió Harry. Me dijo quién era. No es posible, dijo Arthur en un susurro horrorizado. Se supone que está muerto. Desafortunadamente, la vida rara vez es tan simple o tan fácil, dijo Dumbledore con tristeza. Quiere decir que él estaba aquí. Susurró Molly mientras abrazaba a Harry con más fuerza. ¿Cómo pudo no saber eso, Dumbledore? Contrariamente a la creencia popular, yo soy, de hecho, humano, dijo Dumbledore con voz tensa. No soy omnisciente. Si hubiera sabido que el señor tenebroso poseía a Quirinus, puedo asegurarles que habría actuado antes. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en su oficina, profesor, dijo Sirius con tensión. Harry necesita descansar, y no creo que esta conversación sea apropiada para los niños. Muy cierto, respondió Dumbledore rápidamente, dándose la vuelta para irse. Sirius lo siguió un momento después, tras darle a Harry un último apretón en el hombro. Volveremos pronto, ¿de acuerdo, cariño? Dijo Molly suavemente mientras se levantaba para irse. Quédate aquí, Ginny. Está bien, mamá, respondió Ginny en voz baja. Una vez que estuvieron solos, Harry se volvió hacia los que se quedaron con una expresión sombría. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, corrimos a pedir ayuda como nos dijiste, respondió Hermione rápidamente. Corrimos al aula del profesor Flitwick y le dijimos lo que estaba sucediendo, e inmediatamente llamó por la chimenea a los otros profesores para pedir ayuda, luego nos dijo que esperáramos en el aula hasta que regresara. Después de eso, no sé qué pasó. Yo puedo continuar desde ahí, Hermione, dijo Ron rápidamente, haciendo que Harry se dirigiera a su hermano. Quirrell te tenía completamente a su merced. No podía hacer que te soltara. Pensé que te iba a matar. Ron palideció cuando terminó de hablar y Harry puso una mano tranquilizadora en el hombro de su hermano antes de indicarle que continuara. De todos modos, fue entonces cuando le agarraste la cara, y empezó a echar humo. Fue entonces cuando te soltó y comenzó a gritar. Lo siguiente que supimos fue que el profesor Quirrell se convirtió en ceniza y simplemente se desmoronó. ¿Hizo qué? Preguntó Harry horrorizado. Su cuerpo simplemente se desintegró. Dijo Ron con voz espantada. Luego, esta cosa negra y humeante salió de las cenizas y voló por la ventana, pero lo más aterrador fue que parecía estar gritando mientras se alejaba volando. El grupo se estremeció al unísono ante eso, y Ginny se acercó a Fred, quien la envolvió protectoramente con su brazo. ¿Qué pasó después? Preguntó Harry, casi temeroso de la respuesta. Entonces aparecieron los profesores con las varitas desenfundadas. Dijo Ron. Te levitaron a ti y a Theo al ala del hospital mientras exigían saber qué había pasado. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Preguntó Harry con una mueca. ¿Y dónde está Theo? No mucho, dijo Hermione suavemente. Solo unas horas. Y Theo se despertó hace un rato, aclaró Fred. Una vez que se aseguró de que estabas bien, regresó a la sala común de Slytherin para contárselo a los demás. Sí, Rea Malfoy vino corriendo aquí no hace mucho, preguntando por ti, dijo George con un guiño que hizo que Harry se sonrojara. ¿No estarás confraternizando con el enemigo, Harrykins? Cállate, gruñó Harry, haciendo que los demás estallaran en carcajadas mientras su cabello comenzaba a volverse de un rosa brillante y su rostro se enrojecía. ¡Ay, miren! Dijo Fred con una carcajada. Nuestro hermanito se está sonrojando. Ahora, ¿por qué se sonrojaría al mencionar a Rea Malfoy? No lo sé, mi querido hermano, se rió George a su vez. Pero sin duda es interesante. Cualquier otra cosa que los gemelos pudieran haber dicho fue detenida cuando Harry los golpeó en la cara con su almohada, provocando más risas hasta que, por fin, Madame Pomfrey salió furiosa de su oficina.
¿Qué es todo esto? El señor Potter necesita descansar, así que fuera. Todos ustedes. ¿Podría haber sido realmente él, Albus? Preguntó Arthur tan pronto como entraron en la oficina de Dumbledore y la puerta se cerró detrás de ellos. Aunque me encantaría decir que no, me temo que lo fue, respondió Dumbledore en voz baja mientras tomaba asiento detrás de su escritorio y juntaba las manos. ¿Pero cómo es posible? Preguntó Sirius con los dientes apretados. Harry derrotó al bastardo. Todo el mundo lo sabe. Desafortunadamente, las únicas personas que realmente saben lo que sucedió esa noche son Harry y Voldemort, dijo Dumbledore suavemente, ignorando el estremecimiento que los demás produjeron al mencionar el nombre del señor tenebroso. Y dado que Harry era un bebé en ese momento, me temo que el único que realmente sabe lo que pasó es el que fue destruido. Pero según Ron, estaba poseyendo a Quirrell, dijo Sirius pensativo. Entonces, ¿qué es él, ahora? ¿Algún tipo de espectro? Voldemort se adentró en la magia oscura que pocos se atreven a explorar, respondió Dumbledore. Realizó experimentos inhumanos y llevó la magia más allá de lo que se ha llevado jamás. ¿Quién puede decir lo que eso le ha hecho? Lo que sea que haya hecho lo ha convertido en un ser que se ve obligado a poseer a otros para tener un cuerpo propio. ¿Puede regresar? Preguntó Molly en tono susurrado. ¿Es posible que recupere su antiguo poder y regrese? Lamentablemente, hay formas en las que podría volver, dijo Dumbledore con tristeza. Pero eso requeriría que recibiera ayuda de otro, lo cual, afortunadamente, no posee en este momento. Si regresa, Harry estará en peligro, afirmó Sirius. Indudablemente, respondió Dumbledore con seriedad, haciendo que Molly y Arthur palidecieran. ¡No! Gritó Molly. Él no se lo llevará. Se llevó a mis hermanos. No se llevará a mi hijo también. Arthur envolvió a su esposa con sus brazos mientras ella comenzaba a llorar en su hombro. Arthur, no podemos dejar que se quede con Harry. No lo haremos, Mollisita, dijo Arthur con dulzura mientras le frotaba la espalda. Mataremos a cualquiera que lo intente. Por supuesto que sí. Gruñó Sirius. Le debo a ese bastardo todos los años que estuve encerrado en Azkaban y por los seres queridos que me quitó. Por ahora, dijo Dumbledore en voz alta, atrayendo la atención del grupo hacia él. Harry sin duda los necesitará a todos. Estoy seguro de que este ha sido un evento verdaderamente traumático para él, y necesitará a su familia para que lo ayude a superarlo. Deberíamos volver al ala del hospital para ver cómo está, sollozó Molly. Si desean quedarse la noche, informaré a Madame Pomfrey para que ponga camas a su disposición, dijo Dumbledore con una cálida sonrisa. Gracias, Albus, respondió Arthur. Pero creo que pronto regresaremos a casa ahora que sabemos que Harry va a estar bien. Y que usted retirará esa maldita amenaza para la sociedad de los terrenos de la escuela. Agregó Molly con una mirada peligrosa en sus ojos que de repente puso nervioso a Dumbledore, aunque por supuesto, él no lo admitiría. Por supuesto. Dijo Dumbledore rápidamente mientras se levantaba de su silla. La piedra se habrá ido al amanecer de mañana. Tienen mi palabra. Asegúrese de que así sea, Dumbledore, o que me caiga un rayo, le afeitaré la barba. Dijo Sirius con una sonrisa malvada que hizo palidecer a Dumbledore y acariciar su barba distraídamente mientras pensaba en cómo se vería sin ella. Sin decir una palabra más, el grupo salió de la oficina de Dumbledore, y el anciano director se apoyó pesadamente contra la puerta, su espalda presionando con fuerza contra la madera. Realmente me estoy haciendo demasiado viejo para esto, dijo Dumbledore en voz baja. ¿Qué demonios estabas pensando, peleando contra un mago completamente entrenado completamente solo? Preguntó Daphne después de un rápido abrazo, al día siguiente, en el desayuno cuando Harry entró al gran comedor. Supongo que no estaba pensando, ofreció Harry con una pequeña sonrisa. Obviamente no. Gruñó Daphne. Todos ustedes, malditos Gryffindors, son iguales. Pura fuerza bruta y ni un solo cerebro entre ustedes. Oye, Gritó Hermione con indignación. No me refería a ti, Hermione, obviamente. Se burló Daphne antes de darse la vuelta y caminar de regreso a la mesa de Slytherin. Gracias por salvarme, Harry, dijo Tracy tímidamente antes de darse la vuelta para seguir a Daphne. Un profundo rubor comenzaba a formarse en el cuello de Tracy, lo que confundió mucho a Harry. Las chicas son raras, dijo Harry con desconcierto, empeorado cuando Hermione comenzó a reír por alguna razón. No tienes ni idea, dijo Theo con una ligera sonrisa antes de darse la vuelta para seguir a sus compañeros de casa. Harry apenas estaba comenzando su avena cuando una ligera tos detrás de él lo hizo girarse y jadear de sorpresa al ver a Rea Malfoy mirándolo con una ceja levantada.
Buenos días, Rhea, dijo Harry calurosamente mientras se levantaba para saludarla, como le había enseñado Narcisa Malfoy. ¿Cómo estás hoy? Mucho mejor ahora que sé que estás bien, señor Potter. Puedes llamarme Harry si quieres, quiero decir, dijo Harry en voz baja, notando cómo Rhea parecía estar luchando contra una sonrisa ante eso por alguna razón. ¿Podría hacer eso, Harry?, respondió Rhea con una sonrisa que hizo que Harry se congelara como un ciervo en los faros por un momento. Sin decir una palabra más, Rhea giró sobre sus talones y regresó a su mesa mientras el resto de Gryffindor trataba de no reír mientras el cabello de Harry se ponía de un rosa brillante. «¿Crecen tan rápido?», dijo Dora dramáticamente mientras colocaba una mano en su frente y fingía desmayarse, para el disfrute del resto de la mesa de Gryffindor. «¿De qué estás hablando?», preguntó Harry con desconcierto, lo que solo pareció hacer que la mesa se riera más fuerte. «Te lo diré cuando seas mayor», bromeó Dora. «¿Ves a lo que me refiero?», preguntó Harry a Ron. «Raras, todas ellas». La mesa aulló de risa ante esto, y Harry sintió que se ponía rojo remolacha mientras se hundía en su desayuno e intentaba ignorar el ruido que lo rodeaba.